Caso de un A estudiante continuación por Karen explicaremos Alejandra el Andrade primer Costa. punto de la actividad, que cuáles son y el porqué de las medidas estadísticas son útiles para abordar las dimensiones del caso que tenemos para revisar. Y las primeras son, las medidas estadísticas son muy útiles para abordar las dimensiones del caso por varias razones. Uno, por el resumen de los datos, que las medidas estadísticas son herramientas que resumen grandes cantidades de datos que forman más manejable, de forma más manejable y comprensible. En el caso del colapso del edificio, la cantidad de información sobre la población, las características geotécnicas, evento sísmico, entre otros, es abrumadora. Utilizar medidas estadísticas puede ayudar a resumir esta información para que sea más fácil de analizar y comprender. La segunda es la identificación de tendencias y patrones. Las medidas estadísticas son útiles para descubrir tendencias y patrones en los datos. Por ejemplo, al estudiar la resistencia a la compresión del suelo en distintos puntos del terreno, las medidas estadísticas podrían revelar si hay algún patrón consistente que indique una posible debilidad estructural en ciertas áreas. La tercera es la comparación y la evaluación de relaciones. Las medidas estadísticas son útiles para contrastar distintas variables y analizar las relaciones entre ellas. Por ejemplo, se puede comparar la resistencia del suelo con la profundidad del nivel freático para determinar si existe alguna correlación entre estas dos variables que puedan influir en la estabilidad del edificio. La cuarta es la probabilidad y el riesgo. Estas medidas pueden contribuir al cálculo de probabilidades y a la evaluación de riesgos. Por ejemplo, al estudiar los registros de eventos sísmicos, es posible calcular las probabilidades que ocurran terremotos de ciertas magnitudes en las regiones y evaluar el riesgo que representa para la estructura del edificio. La quinta y última es la validación de la hipótesis. Las medidas estadísticas como estas son útiles para confirmar hipótesis sobre las posibles causas del colapso del edificio. Por ejemplo, si se tiene una sospecha de que la debilidad del suelo es una causa probable, se puede emplear medidas estadísticas para analizar la resistencia del suelo y compararla con los estándares de construcción, a fin de determinar si es lo bastante resistente para soportar la carga del edificio. Segundo punto, indique la media, mediana y muda y desviación estándar del número de habitantes en la zona afectada durante los 5 años. Primero vamos a sacar la media, que la media es primero el número total de valores sobre la cantidad de datos, igual que esto nos da 1880. La mediana para este caso, como hay un número impar de estos datos, la mediana es el valor central de 1800. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. No hay un valor que se repita más que los demás, por lo tanto no hay moda. Desviación estándar. La desviación estándar es una medida de extensión o variabilidad en la estadística descriptiva. Se utiliza para calcular la variación o dispersión en la que los puntos de datos individuales difieren de la media. Para este caso, estos son valores que representan la diferencia entre cada punto de datos y algún punto de referencia. En este caso manejamos 5 valores. En la desviación estándar, para este ejemplo, es una medida de dispersión que indica cuánto varían los valores en un conjunto de datos. Se calcula tomando la raíz cuadrada de la varianza, y la variación estándar aquí se indica como 879.5. Para calcular las medidas de tendencia central y dispersión de la resistencia a la compresión del suelo, primero tomaremos la media, que es el número total de valores sobre la cantidad de datos, que eso nos da un valor de 12,6. La mediana, en este caso, como hay un número impar de datos, la mediana es el valor central de 12,5. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. No hay un valor que se repita más que los demás, por lo tanto no hay moda. Para la dispersión tomaremos el rango de variación, que este es el rango de valores en los datos, es decir, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. En este caso, el valor del rango de variación es de 3,4.
Las desviaciones individuales, que estos son valores que representan la diferencia entre cada punto de datos y algún punto de referencia. En este caso tenemos 5 valores. La desviación media, este es un valor que indica la desviación promedio de todos los puntos de datos respecto a la media. En este caso, la desviación media es de 1,04. Grafique la distribución de la resistencia a través de un histograma. Al analizar estos datos se observa que hay una 5 resistencias, donde la menor se encuentra en el tercer lugar con un valor de 10,8 y la mayor se encuentra en el segundo lugar con un valor de 14,2. Estas son las 5 resistencias que se encuentran dentro de un rango de 5. Al analizar la relación entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo mediante un gráfico de dispersión. Además, se identifica una correlación importante entre la profundidad y la resistencia del suelo, dado que la resistencia es casi el doble de la profundidad en cada punto y varía de acuerdo al valor de la profundidad. Analice si existe alguna relación entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. La cantidad de terremotos y su magnitud se refiere a los últimos 10 años, mientras que las réplicas solo abarcan un periodo de 5 años. Al intentar acaparar ambas, se observa que no existe ninguna relación entre ellas, ya que las réplicas son considerablemente elevadas en comparación con la magnitud de los terremotos. En la tabla anterior, con la información de las réplicas de 5 años, multiplicamos cada valor por 2 para intentar obtener el total de réplicas en 10 años y así equiparar la información con las magnitudes.